Ya en su lugar de residencia, Akita está en la bañera, relajándose y reflexionando que en su primera pelea sin reglas logró ganar. Luego recuerda que Rikudou le dijo que le daría una recompensa y se pregunta qué podría hacer. En ese momento alguien entra al baño pidiendo permiso. Era su compañera de piso que, usando un traje de baño, le pregunta si acaso él lo olvidó. El joven queda impresionado y se pregunta mentalmente qué clase de ropa es esa, cuestionando si la recompensa sería eso que está pensando. Entonces la chica le pide que se levante, pero antes de que él lo haga, ella lo tira de dentro de la bañera, pidiéndole que no tenga vergüenza, mientras el joven le suplica que espere un poco. Ya sentado, él se pregunta si acaso está soñando. Afirma para sí mismo que solo puede ser eso, y que ciertamente está soñando. Sin embargo, esos pensamientos se rompen cuando Rikudou pide permiso mientras le lava el cuerpo. Ella, riéndose un poco, le pide que se relaje. No obstante, Akita solo puede preguntarse qué está pasando y si así se siente ser tocado por una chica. Se repite mentalmente que debe relajarse, pero luego se cuestiona qué sucede y si acaso ella está recorriendo todo su cuerpo con las manos. Siente sus dedos deslizándose por su piel, el toque suave que le provoca cosquillas y como si no fuera suficiente, percibe el calor de su cuerpo. Piensa que está a punto de perder su sello. Le agradece en silencio por haberlo acompañado todos esos años. Pero Rikudou comenta que ya está listo, le da un pequeño golpe y afirma que no hay ningún problema, que todo está en orden, asegurando que él no parece tener ninguna fractura ni herida grave. Al escuchar eso, él pregunta si acaso ella hizo todo eso solo para comprobar si no tenía heridas, algo que la chica confirma, aunque le pregunta qué pensó que iba a hacer. Entonces, él menciona que ella había hablado sobre una recompensa, por lo que imaginó otra cosa. Rikudou se ríe y le pregunta si está tan ansioso. Revela que preparó algo con mucho cariño, así que él puede terminar su baño y esperarla. Akita afirma que así lo hará, y su compañera comenta que sería un problema si él empezara a desangrarse, así que le pide que no se entusiasme tanto. Eso lo deja confundido, preguntándose qué fue lo que ella preparó para él mientras ella se retira. Ya en otro lugar, Mitsuharu se ríe mientras observa una pelea. Confiesa que está impresionado, ya que el joven Akita logró vencer al karateka. Le pregunta a su secretaria si él no es brillante, y la mujer responde que él parece estar tan alegre como si hubiera ganado esa pelea. El hombre admite que es verdad, pero aclara que ese no es el punto. Explica que si hubiese sido una pelea con reglas, el estudiante habría perdido sin duda alguna, pero terminó ganando porque fue un combate sin reglas. Todo eso fue posible precisamente por no haber eso que los limita. De inmediato revela que siempre pensó en eso y se pregunta qué es realmente una pelea. Respondiendo que es una lucha sin reglas, y esa es la verdadera esencia del combate, usar solo los puños. Considera que hay muchas formas de pensar al respecto, pero él prefirió enfocarse en la preparación, ya que una vez que el lugar y el momento del enfrentamiento están determinados, incluso se puede usar armas o prepararse mentalmente, pero se pregunta si algo con tanta planificación puede llamarse pelea. Por eso dice debe ser algo espontáneo y accidental, siendo esa la esencia de todo. Solo en ese instante puede desarrollarse una fuerza distinta a las artes marciales comunes. Sin embargo, enseguida se cuestiona cómo podría hacer que eso ocurra de forma espontánea. Revela que hizo que todos los participantes de su evento usen un artefacto que los notifica cuando otro concursante se encuentra cerca. Además, definió una duración de 3 meses y explica que nadie puede soportar 24 horas al día durante 3 meses sin bajar la guardia. Por eso se pregunta qué cree que va a pasar. Responde que, mientras vivan sus vidas cotidianas, en algún momento tropezarán con otro participante y sin tiempo para prepararse, la pelea comenzará. Llama a este tipo de enfrentamiento el método Mitsuharu Hikari. Menciona que por eso es una regla perfecta y que solo un genio podría haber pensado en algo así, dejando claro que él es ese genio. Su secretaria responde que se alegra por él, pero aún así quiere darle un consejo. El hombre pregunta cuál sería y la mujer explica que hace mucho tiempo Platón describió el mundo de la verdad como el mundo de las ideas y dijo que este mundo físico real era un reflejo imperfecto de aquel. Por eso, la perfección no existe en este mundo. El presidente, algo desanimado, pregunta si era necesario decir algo tan deprimente y su secretaria responde que solo fue un consejo amistoso. Por otro lado, en un hotel alguien estaba atado, era uno de los participantes. Frente a él había otro, que comenta que parece que algún idiota inventó esas reglas, ya que están llenas de fallos. Antes de esa situación, se explica que las artes marciales sirven como un camino para convertirse en el más fuerte. Pueden ser distintas entre sí, pero el objetivo de todas es el mismo: alcanzar la fuerza suprema.
En ese momento, un hombre herido pide que lo dejen en paz. Su agresor responde que eso es curioso y le pregunta si no quería ser el más fuerte. Con un cuchillo en la mano le cuestiona por qué no usan armas. De regreso con Mitsuharu, él se ríe y le pide a su secretaria Shiratori que mire eso, afirmando que una pelea interesante acaba de comenzar. Pero la mujer empieza a retirarse, pidiéndole que no la moleste mientras duerme. Añade que no le interesan esas peleas que interfieren con su precioso sueño. El presidente pregunta si está segura, explicando que esta vez se trata de una de las mejores peleas, ya que al final una de las participantes es una estudiante de secundaria. Explica que es una chica que practica jiu-jitsu llamada Kureha Takayanagi, una peleadora de élite de quien dicen que aprendió técnicas en el omoplata antes incluso de empezar a hablar. Además, sus videos golpeando a otros estudiantes se viralizaron, lo que la convirtió en una influencer muy popular. Es evidente que ella es una potencia que ya ha ganado torneos nacionales, y él considera increíble tener una joya como ella en su evento. Empieza a cuestionarse si esa chica de secundaria podrá pelear sin reglas, y si acaso podría vencer a un hombre. Concluye que esa pelea será un verdadero espectáculo. Entonces, su secretaria menciona que sabe que ella es famosa y que le llama la atención, pero pregunta qué clase de persona es su oponente. El hombre responde que es alguien cualquiera, aclarando que parece que nunca entrenó artes marciales. Shiratori lo entiende, pero destaca que el tipo tiene antecedentes criminales. Ya en la previa de la pelea, la chica comenta que parece que se chocaron por casualidad, pero propone presentarse. Afirma que ella empezará, diciendo que se llama Kureha Takayanagi y que practica jiu-jitsu. Luego le pide que diga su nombre. El hombre responde sorprendido, diciendo que no sabía que había chicas participando en el evento. Takayanagi contesta que así es, y le pregunta si acaso cree que una mujer no puede vencer a un hombre. Su oponente responde que no se refiere a eso, pero la chica menciona que es lo que la mayoría piensa, aunque cree que en realidad eso es inspirador. Añade que practica combate desde que era niña. Se prepara y confiesa que dicen que el jiu-jitsu puede hacer que una persona supere la barrera del género. Entonces comienza a acercarse, y al hacer un leve movimiento, su oponente le pregunta si quiere estrechar su mano, extendiéndola. La chica la toma, y con un movimiento rápido se enfoca en la parte inferior del hombre, creando una posición de guardia favorable como punto de partida para el ataque y la defensa. Con un giro, logra colocarse detrás de él y aplicar una estrangulación trasera. La chica comenta que ese es el fin, ya que una vez que la técnica encaja, es imposible escapar. El hombre intenta decir algo y la chica le pide que hable más fuerte. Entonces él la apuñala en el brazo. Al sentirlo, ella se aparta de inmediato. Su oponente comenta que terminó liberándolo, pero reconoce que fue una buena técnica. Añade que seguro practicó durante horas y que es una excelente atleta. Pateándola, le pregunta de qué sirvió todo eso. Confiesa que incluso alguien extremadamente fuerte puede ceder ante un simple cuchillo, preguntando cuál es el sentido de fortalecerse solo con las manos. Dice que no puede entenderlo y dándole otra patada pregunta si aún quiere pelear. La chica, temblando de miedo, se disculpa y le ruega que no se acerque más. El hombre sonríe y le pregunta si puede verlo, afirmando que de eso se trata la violencia. Akita, vistiéndose, reflexiona que lo tomaron por sorpresa. Recordando unos segundos atrás, cree que ya ha recibido suficiente recompensa, pero su compañera aún tiene algo más preparado. Se pregunta cuál será esa recompensa que supere lo que ha recibido hasta ahora. Entonces ve que lo que quería darle era un cuchillo, dejándolo sin palabras. Rikudou comenta que es un regalo y afirma que, si él quiere sobrevivir en un evento sin reglas, lo mejor es usar un cuchillo. Sin embargo, Akita responde que está contra las normas usar armas, a lo que su compañera replica preguntando si está seguro de que existe tal regla. El joven insiste en que eso va contra las leyes de Japón. Rikudou asegura que él sigue siendo un ingenuo. Le recuerda que es obvio que las personas van a usar todo lo que tengan a su alcance, ya que al final es un vale todo. Le pregunta si no cree que es algo ingenuo pensar que sus oponentes jugarán limpio. Él lo niega, pero la chica afirma que está bien y que le enseñará lo básico de cómo usar un cuchillo. Además, aunque él no piense en usarlo, lo mejor es estar preparado en caso de que usen un arma cortante contra él. Entonces le pide que lo tome, algo que el joven considera muy peligroso, pero de igual forma toma la arma cortante. Después Rikudou le pide que la ataque con eso, dejándolo confundido. Ella comenta que puede aguantar y le pide que no se preocupe, que vaya sin miedo. Explica que primero colocarán la escena como si uno de ellos tuviera el cuchillo. Le pide que imagine que esa es su oportunidad de vengarse, cuestionando si no es una excelente oportunidad. Vuelve a pedirle que la ataque. El joven queda paralizado y empieza a temblar,
reflexiona que, aunque le diga que la ataque, no puede, porque el cuchillo es real. Sabe que ella tiene la confianza de alguien que puede defenderse, pero se pregunta qué pasaría si ella no pudiera. Piensa en las posibles situaciones que podrían ocurrir. Aún así, decide que la atacará de modo que no la lastime. Sin embargo, al atacarla, Rikudo se defiende de un modo que hiere a su compañero, haciéndolo soltar el cuchillo y gritar de inmediato que le duele. Él reclama que no necesitaba golpearlo de verdad y pregunta qué pasaría si alguno de ellos se lastimara con el cuchillo. Rikudo, al escuchar eso, pregunta si está bromeando con ella. El joven asustado responde que no quiso decir eso. Ella cuestiona si acaso él no está tomando la situación en serio. Rikudo se agacha para tomar el cuchillo y propone que ahora van a invertir los papeles. Le apunta con el cuchillo y pregunta qué hará él si un enemigo le apunta de ese modo. Akita, sudando, responde que probablemente huiría. Su compañera dice que lo entiende, lo que lleva al joven a cuestionarse qué quiere decir con eso. Luego reflexiona mejor. Las únicas rutas de fuga son limitadas y, para salir de ahí, no tiene otra opción que pasar por ella. Si intenta atravesarla, será atacado. Entiende que, aunque parezca simple, huir puede resultar difícil. No lo comprendería a menos que un cuchillo real estuviera apuntando hacia él. Considera que es una locura, pero comprende que así es como ella lo hace más fuerte. Afirma que está bien, si intenta correr, será cortado, pero sabe que no tiene lo necesario para arrebatarle el cuchillo de las manos, por eso usará otra táctica. Aplaude frente a Rikudo, reflexiona que esa técnica sirve para hacer que el oponente retroceda y recuerda haberla visto en una transmisión de sumo. Aprovechará esa abertura para huir. Sin embargo, Rikudo le atrapa la mano y le pregunta si acaso es tonto. En ese momento recuerda que la idea de huir de esa mujer era ridícula, ya que a menos que esté dispuesto a perder la vida o pagar el precio, no tiene salida. Justo entonces Rikudo acuchilla la mano de Akita. El joven cae rápidamente al suelo y empieza a gritar de dolor. Su compañera explica que ofrecer la mano así a alguien armado con un cuchillo es lo mismo que decirle que puede herirte, y pregunta si él creyó que eso sería solo imaginario, aclarando que la gente no piensa en ser apuñalada porque en ese momento la violencia no existe en su mundo. Completa diciendo que tenía expectativas en él y que ya basta de eso. Al escucharla, Akita se pregunta si acaso ella va a eliminarlo. Akita, al verla en ese estado, le suplicó que se detuviera, le pidió que mirara su mano y que ahora estaba lastimado. Además, cuestionó si de verdad deseaba eliminarlo. Pero Rikudo respondió preguntando de qué estaba hablando, ya que le había avisado que iban a entrenar, por lo que consultó si podían continuar. Akita, al escuchar eso, reflexionó que convencerla no sería posible. Afirmó para sí mismo que ella siempre fue así, y que por más absurdo que resultara, los débiles no podían desafiar a los fuertes. Por lo tanto, parecía no haber otra alternativa. En ese instante, Akita se incorporó, elevando su guardia. Recordó cuando ella dijo que no funcionaría atacarla sin la intención de eliminarla, por lo que creyó que debía ir con todo contra ella, de lo contrario no podría escapar. Sin embargo, la observó con atención, pues justo ahora estaba armada con un cuchillo. Le pidió a su mente que pensara qué hacer, sabiendo que no tenía la habilidad ni la experiencia necesarias para defenderse de eso. Además, su mano le dolía demasiado. Pero, aún así, no le quedaban muchas opciones, y tendría que esperar una mejor oportunidad para contraatacar. Sin embargo, normalmente uno no sabe qué puede ocurrir, ya sean puñetazos o patadas. Si supieras lo que te espera, la situación sería distinta, ya que solo tendrías que esquivar el ataque del oponente y mantener la defensa, incluso si la técnica no fuera perfecta. Pero con un cuchillo, el escenario cambiaba por completo, ya que el ataque provenía del filo. Akita, con esa idea fija en su mente, se preparó convencido de que podía lograrlo. En ese momento, Rikudo atacó, pero lastimosamente un cuchillo tenía dos ventajas. La primera era su poder ofensivo. Justo entonces, la chica le asestó otro corte, pues incluso el toque más leve podía herir al adversario, es decir, aún sin aplicar fuerza al filo podía causar daño. Sin embargo, para Akita eso no significaba nada y aseguró que estaba bien. Cuando Rikudo se lanzó nuevamente, el joven se preparó. Pero, lamentablemente, la segunda ventaja del cuchillo era su presencia. Si era alcanzado por esa arma, podía perder la vida, y su sola imagen, o el miedo que provocaba, era suficiente para detener cualquier intento de contraataque. Por eso, alguien sin entrenamiento adecuado ni siquiera lograba moverse frente a un cuchillo. Y eso fue exactamente lo que sucedió con Akita, provocándole otra herida. De inmediato, el joven gritó de dolor. Aquello hizo que Rikudo declarara que él era patético.
que al final había resultado herido por no moverse y que si hubiera logrado esquivar le habría dado las felicitaciones. Mencionó que era como un sapo paralizado frente a una serpiente, ya que no tenía otra opción más que convertirse en presa. Esa era su situación actual, totalmente inútil. Pero entonces el joven le pidió que no fuera tan arrogante, maldiciéndola en el proceso. Al oírlo, Rikudo lo observó y preguntó de dónde había sacado ese valor y si tenía algún plan. O quizá ahora estaba más confiado porque también tenía una supuesta arma. Akita, mientras se levantaba, respondió que no lo sabía, pero que ya estaba harto de la forma en que ella hacía las cosas y que estaba agotado de todo eso. Se preparó para pelear, declarando que ahora demostraría lo que ese sapo podía hacer. Así, ambos estaban armados, y frente a Akita había una mujer con un cuchillo que ya lo había apuñalado y cortado 3 veces. Aún así, el joven se preguntó por qué una situación tan anormal lo calmaba en vez de alterarlo, revelando que en realidad sus pensamientos se tiñeron de violencia. Entonces Rikudo preguntó si podía mover el brazo derecho, y enseguida, con una sonrisa, afirmó que si solo era un músculo dañado, sanaría pronto, asegurando que él estará bien. Pero Akita pensó que era como lo esperaba y que no había más remedio que continuar. Sabía que ella era abrumadoramente superior en combate, quizá incluso una genio, pero estaba acostumbrada a algo más que eso. Ella estaba más allá de la imaginación. Después de intercambiar miradas frías, Akita empezó a actuar. Su plan era lanzar su objeto como proyectil. Sabía que usar su supuesta única arma de esa manera era una estrategia absurda y que sería genial si acertaba, pero si ella lo evitaba, solo perdería lo que tenía para protegerse. Sin embargo, si el objetivo era forzarla a esquivar, la conversación era distinta. En ese momento, después de lanzar la mancuerna hacia el rostro de Rikudo, sin esperar realmente impactarla, solo quería ganar tiempo para hacer una cosa: huir. Pues esa era la elección más sensata. Al final no era necesario intentar derrotar a alguien más fuerte, ya que resistir al impulso de recurrir a la violencia era la solución más racional. Pero Rikudo lo llamó idiota. Al llegar a la puerta, Akita se dio cuenta de que estaba cerrada. El joven pensó que, claro, era una cerradura normal y podía abrirse rápido, pero al hacerlo, su compañera de piso ya lo habría alcanzado. Supuso que alguien habituado a las peleas ya habría previsto esto, como era de esperarse. Pero antes de que ella lo alcanzara, el joven activó la linterna de su celular, cegando a su perseguidora por un instante. En ese momento, Akita pensó que ya había considerado que la puerta estaría cerrada y que necesitaba un segundo para abrirla, por eso había preparado el celular de antemano. Sin embargo, Rikudo no se movió, y mientras Akita abría la puerta, ella esperó, decidida a atraparlo en cuanto recuperara la vista. Pero al abrir los ojos, se encontró con su compañero preparando un ataque. Él había desbloqueado la puerta para hacerle creer que escapaba, además de fingir que no podía mover el brazo derecho. Así logró encajar un golpe certero en el rostro de Rikudo, haciéndola caer. En ese instante la violencia de Akita superó la de ella, haciendo que su puño besara el rostro de su compañera. Akita solo tiene un deseo: golpear a la chica que estudia con él. Por esa razón fue masacrado muchas veces y siempre terminaba golpeado por ella, hasta herido con un cuchillo. Aún así se mantuvo firme y ahora logró golpear a Rikudo Setsuna. Reflexiona que aún no ganó la pelea, pues no puede creer que ella sería alcanzada tan fácilmente. Y tiene razón, porque apenas se mueve un poco, la chica despierta y con agilidad se posiciona al mismo tiempo que ataca. Sin embargo, percibe que Akita ya no está allí. Recorre un poco el departamento y se pregunta si acaso él huyó. Enseguida empieza a reír, desbordando alegría, afirmando para sí misma que él es alguien muy interesante. Por otro lado, Akita comenta que ya se alejó lo suficiente y piensa que ella no parece haberlo seguido. Reconoce que tiene muchas cosas que analizar, pero por ahora siente mucho dolor. Evalúa que puede mover la mano y que el sangrado está disminuyendo. Además, no cree que la herida sea grave, por lo que considera que es buena idea evitar el hospital, ya que lo cuestionarían sobre dónde se lastimó. Pero antes de hacer cualquier otra cosa, su reloj empieza a sonar, indicando que hay otro participante cerca. Algo nervioso, empieza a buscarlo, preguntándose dónde está mientras maldice la situación. Justo entonces aparece un chico y ambos intercambian miradas. Akita le pide que no se acerque. El joven le pide que se calme, explicando que solo está buscando compañeros. Afirma de inmediato que no existe ninguna regla que lo prohíba. Dice que, siendo así, formar una alianza y pelear en conjunto es mucho más ventajoso. Obvio que,
Si avanzan hasta el final, en algún momento tendrán que enfrentarse, pero hasta entonces lo mejor es tener buenos compañeros. Akita reconoce que esa idea pasó por su mente, pero sabe que Rikudou nunca permitiría algo así, por lo cual desistió. Entonces pregunta al desconocido por qué él busca aliados, y el hombre responde que ambos tienen el mismo objetivo. Cree que si encuentra a alguien con su misma visión, trabajar en equipo sería mucho más fácil. Además, informa que existen varias fallas en el evento que podrían aprovechar y hasta cree que podría ganarse sin pelear. Añade que para sobrevivir no es necesario saber luchar, sino tener una buena noción de supervivencia. Akita reflexiona sobre eso y admite para sí mismo que, al concentrarse tanto en hacerse más fuerte, no se tomó el tiempo de analizar las reglas. El joven misterioso comenta que debe haber más personas como ellos allí afuera y pregunta por qué no se presentan primero. Revela que se llama Hibiki Hazama y es un trabajador de medio tiempo. Luego pregunta por Akita. Este duda si confiar en él, se siente mal por juzgarlo, pero le parece un tipo sospechoso. Aún así, reconoce que contar con un aliado es una gran ventaja. En ese momento, Hazama nota algo y pregunta si Akita está herido. Empieza a acercarse, afirmando que hay mucha sangre y pidiéndole que lo deje revisar, ya que tiene conocimientos de primeros auxilios. Pero Akita lo patea rápidamente, advirtiéndole que ya había dicho que no se acercara. Sin embargo, después de algunos segundos, el estudiante es acuchillado. Mientras Akita grita de dolor, Hazama pregunta si no escuchó lo que dijo, recordándole que se trata de un juego de eliminar o ser eliminado. Luego afirma que fue cruel que lo golpeara de la nada y pregunta si practica algún arte marcial, quizá kickboxing. Añade que seguramente él se toma muy en serio ese estilo de pelea. Akita se queja, pensando que no puede ser y que es la segunda vez en el día. Algo que no debería aparecer en una pelea ha vuelto a aparecer. Hazama comenta que, cuando saca eso, todos ponen la misma cara, como si hubiera roto alguna regla. Luego pregunta por qué los luchadores insisten en pelear a puño limpio y por qué buscan ser los más fuertes. Dice entender que no pueden llevar un shinai todo el tiempo y que portar un arma de fuego es demasiado arriesgado. Pero aquello que él sostiene en la mano cabe en un bolsillo y el riesgo es mínimo. Además, como puede verse, el efecto es enorme. Cuestiona si existe alguna razón para no usarlo, afirmando que no hacerlo es una completa estupidez. Por eso, considera ridículo que alguien que no usa armas hable de ser el más fuerte. En las peleas dice quien puede dar un golpe completo con un bate de metal es el más fuerte, y quienes ignoran la ética y las reglas siempre terminan siéndolo. En una historia sin romanticismo ni justicia, usar armas es indispensable para ser el más fuerte. Akita escucha eso y se pregunta mentalmente qué está diciendo ese tipo. Reflexiona que todos cruzan fácilmente aquello que nadie se atrevería a hacer sin sentir culpa. Para ellos es algo normal en ese limbo. Es violencia inocente, no atada a los demás, siendo ese oponente un ser humano del mismo tipo que Rikudou. Pide para sí mismo pensar qué puede hacer. Sabe que es un oponente con cuchillo y quizás tenga otras armas. Evalúa que está desarmado y herido, por lo que debe planear con frialdad, ya que perdería si hace algo incorrecto. Pero aún así, ve un punto a su favor. Percibe que Hazama no es experto en combate, pues está demasiado desatento a sus pies y si logra llevarlo al cuerpo a cuerpo, podría ganar. Se dice que usará la misma táctica que empleó contra Rikudou, que sería deslumbrarlo con la luz del celular para obligarlo a soltar el cuchillo. Pero justo entonces, su oponente pregunta por qué está manipulando el celular y si acaso intenta llamar a un compañero. Quiere saber si está intentando contraatacar, sorprendido por ello. Añade que es la primera vez que ve a alguien apuñalado que no se rinde ni intenta huir. Explica que todos lloraron y se disculparon con una sola puñalada y que algunos, al ver el cuchillo, salieron corriendo. Akita reconoce que eso es verdad y se pregunta qué está haciendo. Afirma que el oponente tiene un cuchillo y se pregunta si no sería normal huir de inmediato. Entonces se plantea si eso sería posible. Quiere saber qué habría pasado si no hubiera huido en ese momento, suponiendo que quizás podría haber golpeado más a Rikudou. Así se explica que la violencia puede cautivar a las personas y que, una vez que se ejerce ese acto, se conoce el placer de usar los puños, porque en cualquier situación la violencia surge como opción. Y para Akita es la opción que eligió en ese instante. Hazama pregunta hasta cuándo seguirá sentado y dice que lo mejor es rendirse ahora. Pero el estudiante arroja su celular, que su oponente esquiva con rapidez. El ataque continúa, Akita se levanta y propina una patada baja. Hazama lo preveía, la esquiva y se posiciona para pelear.
Inmediatamente comenta que eso fue peligroso y afirma que no quiere volver a experimentarlo. Pregunta a Akita si esa lamentable estrategia era su manera de intentar cambiar la situación y, ahora que falló, seguramente querrá huir. Akita piensa que es una lástima, pero ahora se arrepiente de haber huido en ese momento. Responde a su oponente que dará todo hasta el final. Hazama replica que es un tonto, ya que debería haber escapado. Antes de que la pelea comience, Hazama recuerda que usó un cuchillo por primera vez cuando tenía 14 años y que en aquel entonces solo quería escapar del acoso. Recuerda que, apenas sacó el arma, la mano que lo golpeaba se detuvo y el idiota que se hacía el valiente terminó llorando y disculpándose cuando fue apuñalado. Descubrió entonces que, frente a un cuchillo, todos eran igual de impotentes, pero ahora se pregunta por qué con él eso no funciona. Ambos se evalúan y Akita reflexiona que no está siendo autodestructivo, ya que se mantiene sorprendentemente tranquilo en ese momento. Se pregunta si se ha vuelto insensible tras enfrentarse a personas más fuertes y armadas en tan poco tiempo. De cualquier modo, sabe que lo que debe hacer ya está decidido, mientras observa a su oponente con atención. Hazama, por su parte, reflexiona que ese tipo no muestra ningún miedo, se cuestiona el motivo, y piensa que, si es apuñalado, podría morir. Recuerda que sus oponentes anteriores también eran así, y que ningún experto debería estar libre del temor, pues no hay forma de enfrentarse a eso sin la certeza de no ser herido. Cree que, si ese es el caso, seguro él volverá a optar por una patada a la pantorrilla. Después de todo, la patada baja tiene un gran alcance y es fácil de usar de forma segura. Además, en ese momento logró clavarle el golpe, aunque no fue profundo. Para empeorar la situación, aquella patada fue muy potente y si recibe otro impacto similar, puede que no logre mantenerse en pie. Analiza su situación y considera que ahora lo entiende bien y que puede solucionarlo. Retrocede los pies y adopta una postura más cerrada para evitar la patada. Esa es la respuesta correcta como defensa ante esa técnica. Sin embargo, se había equivocado, porque en ese instante Akita se mueve, revelando que no es que no tenga miedo, sino que eligió la violencia y que solo debe ser honesto con ese sentimiento. Se lanza al ataque, obligando al joven a posicionar el cuchillo. Akita sabe que el principio de las artes marciales es dañar al oponente sin lastimarse uno mismo, pero la embestida de ahora ignora por completo esa idea. El alcance y la fuerza del ataque de su enemigo son superiores, y aquello fue un acto claramente autodestructivo. Sin embargo, a diferencia de quienes intentaron mantenerse a salvo sin hacer nada, Akita, en un instante, alzó el puño contra el miedo. Hazama recibe un golpe contundente y reflexiona que la situación no se ve bien, pero ahora es su turno. Decidido, intenta contraatacar con un movimiento peligroso, pero Akita esquiva el golpe, se lanza de inmediato y encaja un triángulo. Hazama, al darse cuenta de que se trata de una llave de triángulo, se pregunta si su oponente estuvo buscando eso todo el tiempo y piensa que es un idiota, ya que sus manos siguen libres. Comienzan a forcejear, acercando peligrosamente el cuchillo al rostro de Akita. Sin embargo, el joven logra inmovilizarlo. Y Hazama piensa que ese tipo tiene los ojos de alguien decidido a ser apuñalado antes que rendirse, algo que finalmente sucede. Tras una intensa pelea, Hazama cae desmayado, revelando que el poder de Akita ahora es superior y confirmando que él es el ganador de esa pelea. Akita, respirando de forma agitada, empieza a moverse y aparta el cuerpo de Hazama a un lado para poder levantarse. Pero entonces ocurre lo peor. Su reloj comienza a vibrar, revelando que alguien se acerca. Eso deja al joven inquieto, preguntándose cuánta mala suerte puede tener para que alguien aparezca justo ahora. En ese momento, un hombre comenta que ya lo encontraron y revela que son un grupo de 3 personas. El joven que lleva un bate de béisbol pregunta si Hazama fue derrotado y su compañero afirma que eso es un problema. Por su parte, la chica comenta que eso pasó porque él se tomó un descanso, molestando al tipo del bate. Acto seguido, él pregunta si va a recibir el dinero si golpea a ese chico y su compañero responde que sí, que es su derecho. Al escuchar eso, Akita se enfurece y reflexiona que esos sujetos pertenecen al grupo de Hazama. Al mismo tiempo, el chico del bate declara que ahora tendrán que darle una paliza y que claramente él tiene muy mala suerte. Sin embargo, el estudiante sigue pensando, recordando que Hazama había dicho que estaba buscando a sus compañeros, así que no estaba mintiendo.
Se da cuenta de que son 3 enemigos y que, además, usan algún tipo de arma, por lo que no tiene ninguna posibilidad de ganar. Así, concluye que solo podrá escapar si surge una oportunidad. Pero antes de que pueda hacer algo, el joven del bate lo golpea. Akita cae al suelo mientras su atacante celebra el daño causado. El estudiante intenta levantarse, pero vuelve a ser pateado. Después de eso, el agresor pregunta si ganar es así de fácil y comenta que se molestará si Hazama no le paga, considerando lo sencillo que está resultando todo. El tipo del bate pide que lo golpeen un poco más primero para sentirse mejor. Todos acceden. Akita, indefenso, reflexiona que la situación es crítica, ya que está perdiendo la conciencia. Pero entonces aparece Rikudo, lo que asusta a Akita al verla. Eso despierta la curiosidad de los demás, que giran la mirada hacia ella. La chica comenta que por fin lo encontró. Eso hace que Akita se asuste aún más. Se pregunta cómo logró encontrarlo y piensa que debe huir de inmediato. Sin embargo, uno de sus atacantes lo sujeta y le pregunta a dónde cree que va, afirmando que no lo dejará escapar. Al ver la escena, Rikudo comprende lo que está ocurriendo. Afirma que 3 contra 1 y además armados es algo muy razonable. Añade que, si dicen que vale todo, entonces realmente debe valer todo. Uno de los chicos, algo dudoso, le pregunta qué le pasa y si acaso no entiende la situación. Pero ella, en un movimiento rápido, estira su puño contra el rostro del que sostenía el bate. De inmediato, toma el bate y comienza a golpearlo en la cabeza. Una y otra vez. Al ver a su compañero siendo atacado, la chica avanza contra Rikudo con un cuchillo en manos, gritándole que se aleje. El otro joven, al observar la escena, maldice la situación y pregunta quién es ella, además de cuestionar si está loca. Al escucharlos, Rikudo pregunta si no se suponía que era una pelea sin reglas. Cuestiona si él creía que solo él estaba protegido por normas y ética, y añade que, de ser así, seguramente es un estúpido. El joven, al oír eso, pregunta si se está burlando de él. Mientras tanto, Akita observa la situación y se pregunta si ella realmente va a ayudarlo, incluso después de haberlo atacado antes. Rikudo llama a Akita y comenta que está muy lastimado, que parece haber recibido una paliza. Añade que tiene valor para enfrentarse a un cuchillo, pero que, si sigue así, perderá la vida antes de darse cuenta. Por eso, la lección continuará y ahora le enseñará cómo luchar contra armas. Explica que lo primero es tomar la medida más sencilla, usar un arma también para estar en igualdad de condiciones. Sin embargo, Rikudo arroja el bate al suelo, declarando que es más placentero golpear con las manos desnudas, así que rechaza el arma, ordenando enseguida para que ellos vayan hasta ella cuando quieren. Sin embargo, cambia de idea y pide que presten atención porque va a comenzar la clase sobre cómo lidiar con cuchillos. Los matones, al oírla, se preguntan si está loca. Akita piensa lo mismo, sin entender qué pretende hacer, preguntándose si realmente va a enfrentarse a 2 personas armadas con cuchillos, una situación complicada incluso para ella. Aún así, la chica afirma que repetirá esto cuantas veces sea necesario y que su primera recomendación es huir. Explica que correr es sencillo y que incluso si el oponente porta un cuchillo, puede tener dificultades para atraparlo al tener ese objeto en la mano. Sin embargo, en esta situación, huir no es una opción. Akita reflexiona que ella realmente está tomando esto como si fuera una clase. Entonces, Rikudo expresa que, al ver a alguien con un cuchillo, lo primero que debe hacer es mantener la calma. En ese instante, una de las matonas le grita que se calle y se lanza al ataque. Rikudo continúa su explicación y añade que algo que no se debe hacer es pelear directamente contra un cuchillo. Desviar ataques es altamente desaconsejable. Además, la fuerza de un cuchillo reside en su poder ofensivo y un corte rápido puede causar daños severos. Por eso, ni siquiera un peleador profesional puede esquivar jabs indefinidos. Aclara que, si se ve forzado a pelear, debe evitar el cuchillo, ya que será su mayor preocupación. Pero si se mantiene siempre a la defensiva, puede terminar cometiendo un error. Por eso, esquivarlo todo a tiempo no es la solución. Mientras Rikudo habla, su enemiga toma aire, ya que se cansó de atacar.
Luego añade que desarmar tampoco es una buena opción. Akita cuestiona eso y su amiga explica que se refiere a quitarle el arma al oponente. Entonces sujeta a la chica del cuchillo y le pide que ataque con todo. Eso la enfurece, grita que la suelte mientras ataca, pero Rikudou ya estaba preparada. Con movimientos rápidos le quita el cuchillo. Después de hacerlo, explica que eso no funcionaría normalmente. Pide que recuerde la analogía anterior, ya que esa acción sería como atrapar un jab, algo poco realista. La chica desarmada grita para que le devuelva el arma. Rikudou lo hace, clavándole el cuchillo en el hombro. La otra grita de dolor y se aleja. Rikudou pregunta entonces, si huir, esquivar y desarmar no son opciones correctas, ¿cuál lo es? Responde de inmediato, no debe enfrentarse al cuchillo, sino al oponente. Le recuerda que antes él fue con todo, y que tomar la iniciativa fue correcto, pero explica que un golpe directo puede ser interceptado, y que, incluso si impacta, puede recibir un contraataque. En ese momento, el matón del grupo grita que ella está loca y se lanza al ataque. Rikudou sigue explicando que lo que necesita es un ataque que no lo deje al alcance del oponente, algo que termine todo en un solo movimiento, sin dar oportunidad de respuesta, y entonces le propina a su atacante una patada de luna creciente. Tras el golpe, explica que con ese movimiento puede golpear directamente el hígado. Ese es su movimiento especial para lidiar con cuchillos. Al ver semejante demostración de fuerza, Akita solo puede pensar una cosa, que su amiga, Setsuna Rikudou, es increíble. Admite que no se trata solo de fuerza. Esa sonrisa brillante y su crueldad sin medida cambiarán radicalmente su vida, siendo él el único honrado en presenciarlo. Ella extiende la mano y cuando Akita la toma, Rikudou felicita a su querido aprendiz. Por otro lado, Hazama huye, preguntándose quién era aquella chica. Reflexiona que, cuando recobró el sentido, ella había eliminado a todo su grupo. Se dice a sí mismo que logró escapar, pero espera no volver a verla jamás. Entonces, alguien detrás de Hazama comenta que hay una mujer completamente ebria dormida cerca de allí. Añade que Japón es un país muy pacífico. Al ver al hombre, el reloj del joven vibra, y él se pregunta si acaso es otro participante, sacando el cuchillo y apuntándolo, ordenándole para que no se acerque. El hombre le pregunta qué está haciendo, mientras camina lentamente hacia él. Hazama grita que le dijo que no se acercara, y el desconocido se disculpa, diciendo que no pudo escuchar. Aún así, el chico ataca con el cuchillo, pero no logra alcanzarlo, ya que el hombre le da una patada. Entonces comenta que ese país es demasiado pacífico, revelando finalmente su identidad. Él es Reiji Rain, el tercer clasificado del evento sin reglas. Akita, ya en su habitación, reflexiona que no puede creer que haya salido vivo de todo eso. Recuerda que, pocas semanas atrás, nunca había peleado, y se pregunta cómo las cosas llegaron a ese punto. Se acuesta y admite que su cuerpo está cubierto de hematomas y cortes, y que recién ahora comienza a sentir el dolor. Sabe que, aunque quiera dormir de inmediato, no puede. Afirma que seguramente sea por la adrenalina, ya que después de todo, es simplemente imposible conciliar el sueño. Maldice la situación, hasta que alguien toca a su puerta. Es Rikudou, quien le pregunta si acaso no consigue dormir. El joven responde que no, y que ahora menos, ya que ella lo despertó por completo. Sin embargo, su compañera comenta que eso es normal, y que es difícil dormir después de que el corazón se acelera en una buena pelea. Añade que, si no duerme, su cuerpo no se va a recuperar, y que tienen que encontrar una forma de aliviar ese estrés. Diciendo eso, afirma que ahora va a quedarse abrazada a él. Esto deja al joven confundido, pero en algunos segundos después, ya están ambos en la cama. Se revela que investigaciones señalan que los abrazos provocan la secreción de hormonas como la oxitocina, la dopamina y la serotonina, también conocidas como hormonas de la felicidad, las cuales tienen el efecto de aliviar el estrés. Akita, en ese momento, piensa que no está tan mal y que no puede creer que ella consiga dormir así, junto a la persona que apuñaló hace apenas unas horas. De igual forma, admite que podría acostumbrarse a eso, reafirmando que Rikudou es increíble, pero eso ya no es una novedad. Por otra parte, en la publicidad del evento, Hikarubara Mitsuru declara que 100 peleadores despiadados participan en el sin reglas, cuestionando quién saldrá victorioso. Explica enseguida que algunos de sus favoritos, como un peleador de MMA y un judoka, fueron completamente aniquilados. Pero, aún así,
un simple chico, contra todas las probabilidades, los está sorprendiendo. Lo presenta como Akita Masamichi, un estudiante cualquiera que no tiene experiencia en artes marciales. Afirma que, de acuerdo con sus estadísticas, él podría ser la luz en la oscuridad, y confiesa que solo lo convocó como un participante cómico. Sin embargo, logró noquear a un experto en karate y a otro que utilizaba un cuchillo, por lo cual, contra todas las posibilidades, subió hasta la posición 41, con 2 victorias consecutivas. Ahora, el sin reglas va a mantener los ojos y los reflectores puestos en él. Ya en la escuela, Rikudou observa esa publicidad y comenta que están hablando de él. Pregunta si acaso no quiere mirarlo, y el joven responde que no, ya que siempre termina siendo golpeado. Es entonces cuando ingresan al salón, y un grupo de estudiantes saluda a Akita, explicando que lo vieron en el programa Sin Reglas. Sus compañeros declaran que eso es increíble, y que todo el mundo está hablando de él. Una chica lo abraza, declarando que no solo tiene cerebro, sino músculos también, elogiando sus brazos. Y Kushima, al ver toda esa atención, comenta que ahora el nerd está robándose todos los reflectores, y afirma que, si al menos fuera invitado también, sería famoso. Es entonces cuando su novia le pide que deje de sentir envidia. Por otro lado, una chica le pregunta a Akita si quiere salir con ella después de clases, pero antes de que responda, Rikudou contesta que no puede, ya que el entrenamiento de Akita es la prioridad. Ante eso, la chica que lo abrazaba pide que no sea tan mezquina. Afirma que es solo un día de feriado y que relajarse también es importante. Sin embargo, Rikudou vuelve a negarse y le prohíbe hacerlo. En un edificio, la secretaria comenta que ya han pasado 10 días desde que comenzó el evento y que las peleas continúan mientras los rankings cambian constantemente. Su jefe responde que eso es perfecto. Ella afirma que la transmisión está saliendo bien y que la audiencia alcanzó el 180% de lo esperado, por lo cual el Sin Reglas es un éxito tal como se preveía. Sin embargo, hay algo que la preocupa. Explica que Reiji Rain está en el puesto 3 y que es demasiado violento. Su jefe pregunta de dónde sacó esa idea, y ella responde que él es excesivamente brutal, poniendo como ejemplo la pelea del día anterior. El oponente apenas podía mantenerse en pie, pero se negaba a parpadear siquiera por un segundo. Aún así, Reiji lo destruyó por completo, rompiendo todos los huesos de sus extremidades. Confiesa que el tiempo de rehabilitación estimado es de 12 meses, y que aún así, podría no curarse por completo, teniendo dificultades el resto de su vida. Además, es la primera vez que alguien resulta herido de ese modo en el programa, y ni siquiera los apuñalados terminaban así. Admite que la existencia de Reiji Rain amenaza la continuidad del programa, y cree que necesitan tomar contramedidas. Es entonces cuando su jefe responde que esa es una actitud aburrida. Explica que cualquier publicidad es buena, sea cual sea. Por eso siempre dice que, si se quiere llamar la atención, se necesita algo controversial. De lo contrario, nadie le dará importancia. Le pide que preste atención, explicando que el entretenimiento se trata de resultados tangibles y que, si logras hacer que cientos de personas lloren o rían, esas mismas personas bailarán en la palma de su mano. Por eso, lo que hace no es enojar a esas personas, sino hacerlas sentir algo de vida. Así, volverán para ver el próximo episodio. Y es por eso que invitó a Reiji Rain, ya que es un mercenario veterano lleno de cicatrices. Ningún otro participante eliminó a tanta gente como él, y ese criminal de guerra ambulante aún no ha empezado a calentarse. En un recuerdo, un hombre ve a sus compañeros perder la vida. En ese momento, reflexiona que eso no debería estar pasando. Analiza que se encuentran en un lugar sin valor estratégico, que sus aliados ya están en el suelo, y que no sabe cuántos enemigos quedan. Además, no hay refuerzos. Se pregunta si acaso va a morir en ese lugar. Admite para sí mismo que no debió haberse convertido en mercenario, y que no puede terminar así. En ese momento, se levanta para disparar, proclamando en voz alta que no quiere morir. Ya en el presente, ese mismo hombre está tomando un café, y le dice a su compañera que el lugar es muy pacífico, demasiado incluso. En ese instante, la niña avista a alguien, y percibe que el brazalete de su amigo comienza a vibrar, alertándolo. Él comenta que terminó distrayéndose. Entonces la niña dice que cree que el tipo de afuera es su oponente y que está dando vueltas buscándolo. El hombre afirma que ella es muy atenta y que puede comer sin prisa.
llamándola Camilla. Después de eso, su oponente comenta que por fin vino hasta él y que puede notar que está preparado. Reggie Rain afirma que sí, y que puede ir cuando quiera. Su oponente se ríe y comenta que parece tener experiencia en peleas, diciendo que va a comenzar mientras lanza un ataque. El golpe impacta directamente en Reggie, y su rival dice que ya le había avisado, preguntando si creyó que le daría alguna ventaja. Reggie confiesa que no fue un mal golpe, y que casi no pudo verlo. Le pregunta si es boxeador, algo que el otro confirma. Añade que es un profesional en actividad, que tiene 33 años y ocupa la posición 5 en el ranking japonés. Afirma que no cree llegar a ser campeón, ya que no encaja bien en los cuadriláteros. Por eso pensó que, si iba a las calles, podría desempeñarse mejor, lanzándose al ataque y conectando un combo de golpes contra Reggie. Mientras recibe los golpes, dice que ya lo entiende. Afirma que su rival se mantiene calmado y que eso hace que sus ataques sean ágiles, rápidos y precisos, confesando que son prácticamente perfectos. Sin embargo, sigue siendo demasiado pacífico. Contraataca y conecta un golpe, afirmando que los puñetazos son perfectos para marcar puntos en el boxeo. Pero nada más que eso. Añade que no siente intención asesina en él y que, si realmente estuviera intentando matarlo, no estaría tan tranquilo. Por eso, un golpe sin intención de quitarle la vida está muy lejos de asustarlo, sin importar cuán rápido o preciso sea. Y es por eso que una nueva versión suya le daría una paliza de ese modo. Después de la pelea, Reggie regresa donde está Camilla y declara que no fue nada del otro mundo. Su amiga responde que quiere más, algo que su cuidador entiende. En ese momento, recuerda que aquel día se rompió y que enfrentar la muerte de frente provocó que su cerebro recibiera señales eléctricas extremas, con emociones que superaron lo que podía soportar. En ese instante, su corazón se paralizó. Desde entonces, nada le resultaba interesante, e incluso todo se volvió aburrido. Ya en el presente, la niña agradece por la comida y enseguida le pregunta qué hará hoy. El hombre responde que va a buscar a alguien capaz de eliminarlo. Así se revela que sigue en busca de otro momento en el que el miedo a la muerte y el deseo de vivir se entrelacen, ya que solo algo así sería capaz de hacer que su corazón vuelva a latir. Ya afuera, él comenta que no quiere morir, y Camilla responde que, como siempre, no puede entenderlo. En otro momento, Akita se pregunta qué es una escuela, afirmando para sí mismo que es un lugar que cultiva la ética y el orden, un espacio donde los niños pueden ser moldeados de cualquier manera, protegidos de la basura de la sociedad, un ambiente en el que los niños son disciplinados. Pero esta noche, en la escuela secundaria Kokushin de Tokio, el santuario de la formación académica será manchado con sangre. Ya en el presente, Rikudo explica que existen 3 golpes: la patada baja, el puño relámpago y el triángulo. Ahora va a enseñarle el cuarto, que es el derribo. El joven, al escucharla, cuestiona por qué debería aprender una técnica más si con una sola puede ganar. Sin embargo, reflexiona un poco y se pregunta si se trata de algo de lucha libre, lo cual su amiga confirma. Luego, al mirarlo, le pregunta si acaso tiene alguna queja. Akita responde que la lucha libre es un poco vergonzosa, aún más usando el uniforme de combate. Rikudo explica que eso es un singlet y cuestiona si de verdad le parece vergonzoso, ya que para ella es genial. Añade que los derribos también son increíbles. Expresa que si él puede realizar un derribo, será capaz de ganar el 99% de las veces contra alguien que no sepa hacerlo. Por eso, va a adiestrarlo con acciones y no con palabras, declarando que ahora mismo se lo va a enseñar. Se lanza al ataque y Akita se prepara, comentando que ya estaba listo para que ella lo atacara. Pero Rikudo lo toma rápidamente por la cintura, lo levanta y provoca que su amigo grite, reclamándole que espere un poco y que está muy alto. Entonces, su amiga responde que la razón por la que se puede ganar solo con un derribo es que derrotar a alguien que no sabe cómo evitar ese ataque es fácil. Lo arroja al piso y enseguida se posiciona sobre él, afirmando que es aún más sencillo golpear a una persona caída. Da un ejemplo con un golpe directo a su rostro, pero él logra esquivarlo. Asustado, se levanta rápidamente y Rikudo lo felicita, ya que ha logrado desviar un golpe brutal.
Sin embargo, su amigo le pide que no juegue de esa manera, a lo que su amiga responde que ahora que ya lo entiende, le enseñará los movimientos de inmediato y que desde hoy deberá practicar 10.000 veces en casa. No obstante, el joven percibe algo extraño, afirmando que es una pena, pero que quizá ya no tenga tiempo. Revela que el reloj comenzó a temblar y que, dentro de la escuela, hay un participante. En un recuerdo de la clase, una chica saluda a Akita, afirma que se ha vuelto famoso y también menciona que en la transmisión no se dijo el nombre de la escuela donde estudia, pero que lamentablemente ya habían identificado la institución en internet. Su amigo comenta que ahora lo entiende y que quizá venga gente a cazarlo. Añade que, por supuesto, esa gente vendrá porque confía en que puede derrotarlo, algo que el estudiante considera lo peor de todo. Pero Rikudo comenta que, si eso ocurre, solo hay que devolver el golpe, a lo que Akita responde que no es tan sencillo. Sin embargo, su amiga le pide que no se preocupe, ya que él seguirá practicando como siempre. Ya en el presente, el joven reflexiona que el reloj tiembla por un momento y luego se detiene. Eso lo lleva a evaluar que debe haber personas que intentan atacarlo dentro de su espacio vital y que ese estrés es mucho mayor de lo que imaginaba. Además, podría ser atacado por la espalda en cualquier momento y no tiene un solo instante de descanso, sin mencionar que está reaccionando de manera exageradamente sensible a cualquier ruido y siempre se mantiene preocupado por lo que hay detrás de él. En cierto momento, va al baño y se pregunta si así se siente una presa, pensando que quizá lo mejor sería que vengan y lo ataquen de una vez. Sin embargo, mientras hace sus necesidades, una persona se acerca a él. En ese instante, Akita afirma para sí mismo que eso es malo, ya que si se mueve será atacado con la guardia baja. Se pregunta qué debería hacer. Entonces, una chica lo saluda y le pregunta si está asustado. El joven queda confundido. Se cuestiona si esa chica es la participante y, además, se da cuenta de que está en el baño de hombres. Grita de inmediato para que ella no lo mire. Ella comenta que solo es una broma y le pide que no se enoje tanto. Luego se presenta como Miu y dice que quizá él ya lo sabe, revelándose como una participante de No Rules. Además, menciona que está por encima de él en el ranking, ocupando la posición 33. Pero eso no le importa a Akita, quien le pregunta por qué no lo atacó, cuestionando si pretende pelear de manera justa. Miu lo niega, explicando que es una luchadora profesional que representa a la organización Galaxy, y le pregunta si ha escuchado hablar de ellos. Ella misma responde que probablemente no. De igual forma, le pide que la recuerde, porque va a convertirse en una estrella. Y no solo una estrella de la lucha libre, sino una estrella mundial. Sincera que solo participa en No Rules para destacar. Además, explica que ahí es donde él entra en escena, ya que cree que la historia de ellos debe tener más tiempo en pantalla, afirmando que claramente le puede derrotar rápidamente, y si eso pasa, toda su fama terminará. Por eso, propone que ambos se conviertan en un equipo de estrellas, asegurando que, por supuesto, él obtendrá muchos beneficios. Miu pregunta si le gustaría colaborar con ella y refuerza que no va a perder nada con eso. El estudiante, antes de responder, reflexiona que siente que se está metiendo en un lío. Al final acepta, y Miu comenta que fue una respuesta demasiado ligera. El joven le dice que, si ella quisiera traicionarlo, ya lo habría hecho antes. Aún así, aclara que una promesa verbal puede romperse en cualquier momento, pero que por ahora va a creer en ella. Miu responde que él es un chico demasiado seco y moderno. Explica que formar un equipo, en la lucha libre, equivale a decir que son uno solo. También añade que en ese deporte la traición forma parte del espectáculo, algo que el joven no entiende del todo y le cuestiona. De todos modos, propone que luchen juntos por ahora. La chica acepta encantada y pregunta cómo se llamará el equipo. Akita responde que no va a decidir eso. También comenta que es increíble que ella sea luchadora profesional estando en secundaria, y Miu le agradece por decir cosas agradables. Luego revela que en realidad tiene 33 años
y que está en su mejor momento. Asegura que todavía puede pasar por estudiante de secundaria. El joven se pregunta si entró a la escuela sin permiso. Ella bromea con la idea de debutar como luchadora escolar, pero Akita le pide que mejor descarte esa idea. Miu aclara que solo estaba bromeando. En ese momento entra un hombre, los saluda y dice que parecen estar hablando de algo divertido. Pide unirse y se presenta como Tapei, en la posición 75 del evento No Rules. Akita se prepara para pelear, pero Miu comenta que no sabía que otros también apuntaban a él. Luego deja algo claro, no formará equipo con Tapei. Él se ríe y dice que se esforzó mucho para conseguir un uniforme y colarse en la escuela, así que no piensa irse sin pelear. El estudiante está listo para luchar, pero Miu lo detiene. Dice que es mejor poner las cartas sobre la mesa. Explica que ella ya vio de lo que él es capaz, pero él todavía no la ha visto en acción. Asegura que puede luchar sola y le pide que observe desde afuera. Tapei se burla y pregunta si habla en serio, si de verdad es luchadora profesional. Ella confirma que sí y pregunta cuál es el problema. Un hombre declara que los luchadores profesionales son débiles y que todo es trampa para el espectáculo. Añade que los que vienen de MMA suelen fingir perder y que, por ella ser mujer, ya es débil y solo ha tenido suerte en ganar las peleas. Miu, sonriendo, le dice que no la toque donde duele. Explica que participa para destacar y no quiere lastimarse, así que va a rendirse. Pasa a su lado y dice que se va a casa, pidiéndoles que sigan esforzándose. Tapei la sigue y le exige que, si va a rendirse, lo haga correctamente en el reloj. En ese instante, ella lo toma del cuello y aplica una técnica de lucha libre. El hombre logra soltarse y duda de que eso funcione, pero Miu lo sujeta del rostro y explica que, aunque en la lucha libre hay movimientos poco realistas, hay algo que nunca debe hacerse: subestimarla. Le estrella la cabeza contra la pared. Akita queda sorprendido y Miu aclara que la lucha libre se trata de demostrar fuerza. Dice que ahora le mostrará la suya. Aplica otra técnica, un suplex Northern Light, y deja al hombre noqueado. Miu comienza a reír. Después de la demostración, Akita comenta que ella gritaba los nombres de las técnicas y pregunta si eso también es lucha libre. La chica responde que claro que sí. Añade que, como no hay narrador, debe decirlo ella misma. El joven comenta que no es necesario, aunque está bien. Miu le pregunta si ahora entiende mejor su habilidad. Extiende la mano y propone que desde ahora sean amigos y se lleven bien. El joven le da la mano y se pregunta mentalmente qué dirá ella sobre eso. En ese momento, Rikudou ve la escena. Lo llama y pregunta quién es esa mujer y qué significa que ahora son compañeros. El chico se queda sin palabras y Miu pregunta quién es ella. Rikudou, mirando fijamente a Akita, pregunta quién es esa mujer y qué quiere decir con que ahora son compañeros. El estudiante se queda sin palabras y reflexiona que el ambiente se siente pesado. En eso, Miu la observa mejor y enseguida pregunta si ella es la chica violenta, diciendo que no puede creer que la esté conociendo. Rikudou queda desconcertada y lo cuestiona, y Miu responde que se ha vuelto viral, ya que es tendencia en internet. Explica que circula el rumor de que el estudiante virgen, Akita Masamichi, tiene una maestra con uniforme de marinero y cabello negro, que es una mujer experta en violencia y que, según dicen, ha obligado a semidelincuentes a cerrar sus negocios. Además, comentan que venció al luchador de artes marciales mixtas, Fuwa Subaru, aunque pregunta si no será una exageración. Sin embargo, la alumna la ignora y pasa de largo junto a Miu. Frente a Akita, le exige saber cuáles son sus intenciones. El joven queda todavía más confundido y pregunta a qué se refiere. Entonces, su compañera le indica que volverá a explicarle las reglas del mundo. Asegura que, una vez que tiene la violencia en sus manos, no puede evitar usarla. Además, él tampoco puede evitar establecer una jerarquía, ya que solo los débiles se agrupan. Por lo tanto, debe decir de qué lado está. En ese instante, Miu la abraza y comenta que eso sonó genial y que le dio la impresión de que iba a sonrojarse.
Rikudo reacciona de inmediato y ataca a Miu, pero ella logra bloquear el golpe, toma distancia y afirma que eso dolió, reconociendo que realmente está a la altura de la fama de chica ultraviolenta. Akita piensa que ella resistió un ataque sorpresa. La mujer, al observar a su adversaria, comenta que creyó que le había roto un hueso. Entonces, Rikudo pregunta si ella es luchadora profesional de lucha libre. Su rival se presenta como Miu y dice que está encantada de conocerla. La estudiante se lanza al ataque, al mismo tiempo que asegura que le resulta interesante. Pero enseguida, Miu le pide que espere un momento. Rikudo no le hace caso y golpea a su rival, que protesta porque había pedido tiempo. Después de ese breve intercambio, Miu pregunta si es consciente de que tarde o temprano tendrá que pelear contra Akita. El joven queda perplejo y pregunta si habla en serio. La chica responde que sí, porque quien ocupa el número 1 es el que más destaca. El muchacho contesta que no busca ser el número 1, y Miu declara que por ahora harán una tregua. Le pide que no se preocupe, porque cuando llegue el momento se convertirá en villana. Hará volar este lugar por los aires, y cuando eso ocurra, también la enterrará. Rikudo la observa con atención, y luego responde que eso es un alivio, aceptando el acuerdo. Eso provoca que el joven se pregunte si ellas dos no podrían resolverlo solo entre ellas. Por otro lado, en otro sitio, se desarrolla una pelea. El hombre más grande termina imponiéndose. Agradece por el combate, presentándose como el clasificado número 2 del evento No Rules, Kyoku Zanzan. Reflexiona que ese fue otro aficionado. Afirma que puede que ahora también sea un civil, pero no puede evitar sentirse un poco culpable. De todas formas, hace todo eso para poder abrir su propio restaurante de chanco, y espera que su próxima pelea sea contra un verdadero artista marcial. Alguien comenta que era de esperarse ese resultado de un ex luchador de sumo retirado de la división Makushita. Añade que un peleador callejero promedio ni siquiera tendría oportunidad contra él. Sansan, al escucharlo, pregunta si esta vez es un estudiante de secundaria y cuestiona por qué usa una máscara. También se disculpa y aclara que no desea pelear ahora, preguntando si podría buscar a otra persona como oponente, pero el joven responde que no, y le pide que no diga eso. En ese momento aparece otro muchacho. Eso hace que Sansan pregunte si creen que pueden ganar solo porque son dos, y pide que no subestimen a un luchador de sumo, pero el enmascarado le advierte que va a perder. Entonces más personas comienzan a llegar, aumentando considerablemente el número de rivales. Después de eso, Sansan queda en el suelo, y el enmascarado afirma que la fuerza individual, por mucho que se domine, nunca será rentable, al menos comparada con la fuerza de muchos. En otro momento, Miu explica que las peleas entre participantes se graban con drones y que las vibraciones de los rings pueden detenerse manualmente. Luego pregunta a Akita si mientras peleaba, su ring estuvo todo el tiempo temblando. También quiere saber cómo es que no estaba al tanto de eso, y si acaso no le explicaron todo antes de comenzar el evento No Rules. Al escucharla, Akita se enfada. No puede creerlo, y maldice a Mitsuhara por no saber explicar las cosas. Además, se pregunta si acaso no le cae bien a ese hombre, y por qué le hace la vida más difícil. Su amiga se ríe, y responde que quizá, en realidad, él le tenga cariño. Dicho eso, Miu se prepara, y comenta que ahora empezarán sus clases de tacleo. En ese momento, Rikudo interviene y declara que, si se trata de eso, ella ya lo está enseñando. Miu suelta una leve risa y afirma que, como integrante de lucha libre, puede enseñarlo de otra manera, así que pide que lo dejen con ella. Toma a Akita y avisa que van a comenzar. El joven piensa que eso le da un poco de miedo. Enseguida, su instructora declara que primero debe decir lo obvio. Akita debería rendirse en intentar hacer un tacleo decente. Eso lo deja confundido. Se pregunta si lo está desanimando de la nada. Su amiga interviene para que no se quede con esa idea, ya que sabe que es disciplinado en el entrenamiento y que puede lograrlo. De cualquier forma, Miu le pide que no se apresure, porque quiere recomendarle algo. Acto seguido, se lanza al ataque. Hace como si fuera a golpearlo, pero rápidamente baja el cuerpo. Logra alzarlo y explica que la mejor técnica para encajar un tacleo es fingir un golpe
y luego ejecutar el derribo. Enseguida lo tira al suelo e instruye que, de esta manera, el oponente queda descubierto al defender el golpe y él puede alcanzar las caderas. Confiesa que así es fácil hacer un tacleo, incluso para un principiante, pero Akita se protege la cabeza de inmediato y Miu le pregunta qué está haciendo. El joven, algo confundido, pregunta si no va a golpearlo. Su instructora responde que no y cuestiona por qué haría eso en una práctica. Akita, sin perder tiempo, explica que fue pura fuerza de la costumbre. Al oírlo, Miu lo abraza y declara que seguramente ha pasado por un entrenamiento muy duro hasta ahora, y que ahora lo consolará con un abrazo bien acogedor. En ese momento, Rikudou los separa y pide que mantengan la distancia. Explica que lo que ha enseñado es por el bien de Akita, ya que el dolor es el mayor maestro de todos. Añade que, en otras palabras, eso es amor duro. Miu responde que ya lo entendió. Pero Rikudou prepara el puño, lo que alerta a la chica, quien le pide que espere un momento y aclara que es una broma, rogándole que no se enfade. Por otro lado, en otro lugar, Mitsuhara está pensando profundamente en algo, hasta que Shiratori se acerca y pregunta qué ocurre. El hombre se levanta y le pide que lo escuche. Afirma que ahora se siente desconcertado y descolocado. Confiesa que, a pesar de su apariencia elegante, es fan del sumo, y por eso estaba apoyando a Kyokusa, ya que es un luchador valiente y admirable. Pero, aún así, perdió. Confiesa que tenía muchas esperanzas puestas en él. Shiratori lo consuela y comenta que es desafortunado, pero que esas cosas suelen pasar. Sin embargo, Mitsuhara responde que ese no es el problema. Descarga su frustración y revela que Kyoku-san fue rodeado por 20 personas y golpeado brutalmente. Confiesa que eso le resulta indignante, ya que no encuentra sentido en la violencia en grupo. Su secretaria le pregunta si quiere que ella se encargue del asunto, pero él responde que no, que manipular la situación sería aún peor, y que lo único que pueden hacer es rezar para que alguien haga algo con esos cretinos. Mientras tanto, Akita sigue entrenando con Rikudou, o más bien, viviendo otra derrota. Finalizar el combate, el joven tose un poco, y su amiga comenta que no está mejorando demasiado en cuestión de pelea. Él responde que está agotado y que por ahora quiere descansar, así que pasará por la tienda de la esquina. Rikudou le pide que traiga un maritozzo. Su compañero contesta que ya es tarde y no está seguro de que todavía los vendan. De todos modos, Akita va a la tienda. Ya adentro, comenta que es justo como pensaba, ya no quedan. Sin embargo, no regresará con las manos vacías, sí de llevar un profiterol de crema. De regreso a casa, se detiene y pregunta qué pasa con la máscara, refiriéndose al tipo que está detrás de él. Le pide que vayan a un parque o algo así, porque no piensa hacerlo en la calle. El enmascarado se ríe y responde que claro que lo hará y que será ahora mismo. De pronto, alguien lo sujeta por el cuello, dejando a Akita paralizado. El ataque provoca que el joven se desmaye. Entonces, el enmascarado comenta que un ataque sorpresa siempre es efectivo y que el dron ni siquiera llegó a tiempo. Así que no habrá buenas tomas. Afirma que es un chico increíblemente aburrido, pero que lo será aún más después de esto. En el departamento de Rikudou, ella se está bañando y comenta que Akita se está retrasando. Se pregunta si acaso se ha visto envuelto en algo peligroso, pero luego sonríe, afirmando que está emocionada por ver en qué condiciones regresará. Por otro lado, Akita empieza a despertar, y lo primero que ve es al enmascarado. El joven se asusta, y el hombre se disculpa por haberlo sobresaltado. Añade que no le gusta dar malas noticias, pero que lo ha secuestrado, pidiéndole que no se preocupe, ya que por ahora no piensa hacerle daño. Además, le informa que están justo en el techo de su escuela. Sin mencionar demasiado sobre la situación, dice que no quiere revelar su nombre, pero que puede llamarlo Bartleby, revelando que ocupa el puesto 11 en No Rules. Añade que ellos son Bartleby y sus amigos divertidos, y que todos están participando en No Rules. Al escuchar eso, Akita reflexiona que Hazama también estaba reuniendo compañeros, pero que esta cantidad es mucho mayor de la que él tenía. El enmascarado comenta que aún faltan miembros, pero que en total son 20 personas.
Explica que todos colaborarán para que él gane, y así dividirán el premio equitativamente. Se reparte entre 20, cada uno recibiría 500,000 yenes, lo cual considera suficiente. Revela que ninguno de ellos, incluyéndose a sí mismo, tiene la habilidad necesaria para competir por el primer lugar de manera individual, pero plantea qué pasaría si 20 personas se unieran. Responde que ya han derrotado a varios profesionales y exprofesionales de renombre. Por eso afirma que la violencia numérica es la más poderosa. Extiende la mano y le pide a Akita que se una a ellos. Akita lo observa durante algunos segundos y responde que eso no tiene sentido. Añade que Mitsuhara no lo permitiría, explicando que 20 personas derrotando a otros no sería correcto y que el programa dejaría de funcionar. Está seguro de que el dueño del programa pronto tomará alguna medida. Sin embargo, el enmascarado responde que él no hará nada, porque sabe que él no saldría impune de una situación así. Eso hace que el joven se pregunte cómo podría saberlo. Entonces Bartleby explica que Mitsuhara está apostando todo por el evento No Rules y ha recaudado enormes sumas de dinero de diversas fuentes, incluyendo 10,000 millones de yenes, además de haber utilizado todas sus conexiones. Plantea qué pasaría si un grupo de 20 personas ganara aplastantemente el evento y el programa fracasara. Esto deja a Akita sorprendido, quien pregunta si ese era su verdadero objetivo. Bartleby confirma que sí, lo que realmente quiere es destruir a Mitsuhara. Akita queda en silencio por algunos segundos, y luego pregunta si realmente su nombre es Bartleby. Acto seguido, pide que lo incluya también en el grupo, revelando que guarda un gran rencor hacia Mitsuhara, y que, de hecho, solo siente odio hacia él. El enmascarado responde que eso es genial, y que podrán pelear juntos. Le da la bienvenida al grupo, y lo presenta ante los demás. Entonces Akita comenta que también tiene una compañera llamada Miu, y pregunta si podrían incluirla. Pero Bartleby se niega, afirmando que ella será destruida. El joven intenta protestar, pero el enmascarado afirma que quizá tendría que romperle las manos y los pies para que no pudiera recuperarse durante 3 meses. Ante eso, Akita pregunta por qué haría algo así, y el hombre misterioso responde que existen condiciones para unirse al grupo. Confiesa que quiere que Akita sea su peón, algo que Miu nunca aceptaría, ya que busca aprobación, posee talento y no es el tipo de persona que se conforma con ser una pieza más. Además, asegura que esta es una oportunidad única para acabar con Mitsuhara, pues planea eliminar a todos sus participantes estrella. Akita reflexiona que Bartleby parece odiar demasiado a Mitsuhara y se pregunta quién es realmente ese hombre, creyendo que el dueño del evento debe haber hecho algo más que quemarle la casa. En ese momento, alguien informa que Miu ha llegado. Akita pregunta si está en la escuela ahora mismo, lo cual Bartleby confirma, cuestionando qué creía que estaba haciendo al secuestrarlo. Revela que Miu es más cautelosa de lo que parece y que no podían tenderle una emboscada fácilmente. Por eso decidió llamarla, informándole que Akita era su rehén y proponiendo un duelo de 2 contra 2. Sin embargo, luego le confiesa a Akita que en realidad será una pelea de 20 contra 1 y que ella será derrotada tan rápido que resultará aburrido. Akita piensa que le gustaría decirle a Miu que escape, pero sabe que sería inútil. En ese momento, su compañera aparece riendo y proclama que la hermosa guerrera ha llegado. Esto deja a todos sorprendidos, mientras Akita solo puede preguntarse qué clase de ropa está usando. La chica agradece entonces el hermoso escenario que han preparado para ella y grita que ahora derrotarán a 20 villanos con solo 2 personas, afirmando que eso es demasiado genial y que después de esto seguramente se convertirá en una estrella. El estudiante queda sin palabras, aún más cuando alguien grita que Akita ahora está del lado de ellos. Miu grita que ahora va a derribarlos a todos y les pide que vayan hacia ella. Sin embargo, ellos se preguntan cómo llegó hasta allí, si solo hay una entrada y una salida. Entonces, ella revela que subió por la 4ª planta. Enseguida llama a Akita, gritando que ahora van a patear algunos traseros. El joven, al escuchar eso, se niega y se pregunta qué está pasando, afirmando que la diferencia numérica es enorme. Además, si van a pelear, pueden hacerlo otro día. En ese momento, el enmascarado pregunta si ella entiende la situación. Explica que son 20 personas, sin contar a los 10 vigilantes, quienes acudirían de inmediato si los llaman.
Afirma que no tendrían piedad y que no habrá héroes, y que no hay nada interesante en pelear contra ellos, ya que simplemente pueden rodearla entre las 20 personas y ejecutarla. Así que, si quiere evitar eso, debe rendirse ahora mismo. Todos quedan en silencio hasta que Miu le agradece por ser un villano para ella. Expresa que en una pelea la emoción existe porque hay un villano, y que será emocionante derrotar a uno cobarde que se protege detrás de muchos otros. Por eso, dice que le mostrará su brillante camino hacia las estrellas, revelando una mochila llena de fuegos artificiales. Enciende todos los explosivos y patea la mochila hacia ellos, gritando que ahora harán una broma con un combate explosivo. Los fuegos artificiales estallan, levantando una nube de humo que comienza a afectar a sus adversarios. Algunos preguntan qué está pasando, hasta que el enmascarado les ordena tener cuidado. Justo en ese momento, Miu ataca a uno. Proclama que uno ya cayó. Ese activa a los demás, quienes comentan que ella se está moviendo. Después, cuando el humo empieza a disiparse y la visión se aclara, se avisan entre ellos que ella ya no está. Tanto Miu como Akita han desaparecido. El enmascarado reflexiona que ahora lo entiende. Considera que ella golpeó a uno para que los demás se mantuvieran alerta entre sí, olvidando la salida. Ordena de inmediato que no deben dejarla escapar y pide contactar a los vigilantes. Luego mira el cielo y percibe algunos drones, afirmando que ahora eso será un problema. Expresa que ella hace las cosas de forma demasiado llamativa y que eso es molesto, porque al final es justo lo que Mitsuhara quiere. Al escuchar eso, sus compañeros se preguntan si realmente eso es lo que le preocupa ahora. Por otro lado, en alguna parte de la escuela, Miu explica que por ahora han escapado y le pide a él que descanse un poco. Pero el joven se altera y pregunta qué cree ella que está haciendo, dejando a la chica algo confundida. Entonces Akita explica que ella lo arrastró y lo trajo a la fuerza, por lo que ahora están juntos en esto y deben enfrentarse a los Bartleby. Miu sonríe y afirma que en algún momento tendría que pelear contra ellos, así que ¿por qué no ahora? Pero el joven responde que eso no está bien, ya que son 20 contra solo 2. En ese momento, su compañera lo llama y le explica que, cuando llegue la hora, tendrá que dar un paso firme y convertirse en un hombre, porque, si sigue huyendo, será un perdedor para siempre. Eso hace que Akita recuerde cuando Rikudo dijo que hay que hacer lo que se debe cuando llega el momento. Eso molesta al chico, que enseguida se retira del aula, dejando a Miu sola, hasta que ella escucha a alguien comentar que él fue el primero en llegar. El joven se llama Kenya y le pregunta si está sola, afirmando que era justo lo que necesitaba. Añade que odia a los luchadores profesionales, por lo que ha querido golpear a alguien como ella desde hace tiempo. Explica que ahora le mostrará lo que es un verdadero arte marcial. Eso deja a la chica algo confundida, preguntándose por qué la lucha libre es tan odiada. Pero antes de que ambos comiencen a pelear, Akita aparece llamando al hombre y, acto seguido, le conecta un puñetazo. Miu sonríe, y Akita comenta que por eso odia a los tipos exaltados, preguntando quién dijo que iba a huir. Su compañera afirma que ahora sí está viendo a un verdadero hombre. En otro momento, Miu comenta que le dará una estrategia. Explica que, aunque sean 20, la escuela es enorme, por lo que no deberían permanecer todos juntos buscándolos. Según ella, será una victoria aplastante, siempre y cuando él siga sus indicaciones. Mientras tanto, en otra zona del edificio, Akita huye de un grupo de estudiantes. Reflexiona que no corría a toda velocidad desde la última prueba de aptitud física y que justo ahora empieza a sentirse agotado. Se detiene al mismo tiempo que uno de sus perseguidores le pregunta si ya se cansó. Le exige que se esfuerce más, asegurando que, si se rinde tan rápido, todo resultará aburrido. Pero entonces, al mirar hacia un lado, recibe un golpe directo en el rostro. La responsable es Miu. El joven intenta levantarse mientras la maldice, pero la chica corre hacia él y le propina una patada en la cara, dejándolo inconsciente. Después anuncia que queda uno menos. Los demás chicos, al verla, se preguntan si los estaba esperando. Ella lo confirma y además les pide que no se preocupen, ya que a partir de ahora no usará más trucos. Ahora los aplastará de frente. Akita, al observar la situación, piensa que 2 contra 5 es más de lo que esperaba, pero no tiene otra opción.
analiza cuál sería el ataque más efectivo en una desventaja numérica. Sabe que las técnicas de agarre son inútiles, ya que podrían pisarle la cabeza mientras intenta ejecutarlas. Por eso concluye que la mejor alternativa es el puño relámpago, cuya ventaja es que no pierde el equilibrio, y si derriba a un rival, puede continuar inmediatamente con el siguiente. Sin embargo, eso solo funciona si logra vencer al enemigo de un solo golpe, algo que no sucede. Considera que incluso para un experto es difícil acabar con alguien de un único impacto, y que, si falla, será contraatacado al instante por varios oponentes. Se pregunta entonces qué debería hacer, convencido de que cometió un error. En ese momento, Miu entra en acción y explica que una gran diferencia de fuerza puede decidir una pelea en un instante, siendo precisamente un ataque suficientemente potente que funciona incluso sobre tatamis o colchonetas. Se refiere al lanzamiento, una técnica que ejecuta contra su adversario, hiriéndolo gravemente. Uno de los rivales grita, preguntando qué está haciendo y acusándola de estar loca, cuestionando qué pasaría si alguien muriera. Miu responde preguntando si acaso subieron al ring sin estar preparados para morir. Por otro lado, el enmascarado pide un informe y el joven que fuma responde que 6 ya han caído. Añade que reducirá la vigilancia y los obligará a luchar, ya que podrían intentar escapar. Pero Bartkeby responde que no es necesario. Afirma que, si Miu interviene demasiado, todo se volverá más interesante, así que no queda otra opción. Ordena entonces que liberen a los hermanos Shinonome. El fumador pregunta si realmente está bien hacerlo, y el enmascarado responde que es mejor que perder, aunque prefería evitarlo, ya que el terror resulta un éxito para ciertas personas. Aún así, pregunta si él entiende lo que el gore significa para un público específico. Mientras tanto, Akita continúa peleando y logra noquear a su oponente con un par de técnicas. Miu observa la escena y reflexiona que él tiene más potencial del que imaginaba, preguntándose si brillará cuando ellas lo pulan. Se acerca a su compañero y le pide que se vayan. Sin embargo, alguien comenta que es una lástima que se hayan cruzado con ellos. Miu los mira y les ordena acercarse, afirmando que el dúo cañón los enfrentará. Al escuchar eso, Akita pregunta si no tenían otro nombre. En ese instante, uno de los chicos corre hacia él y le aplica un tacleo, algo que el estudiante se sorprende, ya que su oponente se movió muy rápido. Acto seguido lo levanta y lo arroja contra una ventana, rompiéndola y provocando que Akita caiga al vacío. En otro momento, alguien llama a Rikudou. Al contestar, una persona pregunta cómo está y si acaso recién salió del baño. La chica, antes de responder, recibe otra pregunta en la que le cuestionan si sabe cómo está su chico favorito ahora. Le revelan que él está peleando contra 20 personas en ese momento y que pronto estará acabado. Pero Rikudou afirma que eso es cierto y que, aún así, le parece algo maravilloso. Volvemos con Akita, que estaba cayendo. Su oponente, al verlo, comenta que no está muerto y que es realmente resistente, por lo que ahora va a eliminarlo. Se despide de Miu, deseando que se cuide, pero antes de que él se marche, la mujer grita para que no huya. Sin embargo, ella esquiva una patada, toma distancia y comenta que eso fue peligroso. Su enemigo declara que no es tan mala como imaginaba y que pelea bastante bien para ser una chica. Miu, por su parte, reflexiona que él está usando boxeo tailandés, algo que el hombre confirma. Por otro lado, Akita despierta y al notar algo de líquido vital, se pregunta si acaso se golpeó la cabeza. Supone que se cortó con un vidrio. Reflexiona que, si hubiera caído mal, las heridas habrían sido mucho peores, y reconoce que estuvo cerca. Entonces se pregunta si Miu estará bien, justo en el momento en que su oponente cae al suelo. Él se recompone y afirma que se ha vuelto un hombre fuerte y apuesto, pidiendo que no se preocupe, ya que de todos modos dejará su rostro destrozado, tanto que será desagradable de ver. Se prepara, y Akita reflexiona que quizá esté listo para una embestida a alta velocidad, identificando que debe ser un experto en lucha libre. Su oponente declara entonces que ahora irá con todo. Mientras tanto, la persona al teléfono comenta que ya llegaron los resultados de la investigación. Informa que se trata de los hermanos Shinonome,
aparentemente gemelos famosos en el ambiente de las peleas. Añade que su padre, aficionado a las artes marciales, hizo que uno aprendiera Muay Thai, mientras el otro se especializaba en lucha libre. Además, ambos tenían talento en sus respectivas disciplinas y llegaron a ser de los mejores del país, aún siendo estudiantes de secundaria. Sin embargo, abandonaron la escuela y desaparecieron del mundo de las competiciones. Esto ocurrió porque ingresaron en un centro de menores tras un incidente violento. El motivo exacto de la pelea no importa, pero el incidente fue en realidad un altercado callejero, cuyas consecuencias fueron graves. Una de las víctimas cayó al suelo de cabeza, fracturándose la vértebra cervical, mientras que otra recibió una patada en la parte posterior del cráneo, quedando con secuelas de lesión cerebral. Por último, aclaran que los hermanos Shinonome no tienen ningún reparo en destruir a las personas, y preguntan a Rikudou si su chico favorito podrá mantenerse a salvo. Ya con Akita, él reflexiona que su rival intentará un tacleo. Recuerda que antes lo levantó con facilidad y que la próxima vez que reciba uno, sin duda estará acabado, por lo que no tiene otra opción que actuar. Por su parte, el oponente piensa que es evidente lo que hará Akita, ya que cuando los demás descubren que él usa técnicas de lucha libre, todos reaccionan igual. Todos apuntan directamente a lo mismo, el golpe de rodilla. Rikudou, mientras tanto, responde a la persona del teléfono que entiende la situación y se pregunta si él usará una rodillada para contrarrestar el tacleo, afirmando que esa es una de las peores opciones. El hombre pregunta si eso es cierto y la chica responde que sí. Luego él cuestiona si no es verdad que, durante un tacleo, uno baja la cabeza y se lanza hacia adelante, lo que parecería fácil de contrarrestar con una rodilla. Rikudou aclara que eso es lo que piensa un principiante. Explica que la cabeza es un objetivo muy pequeño y que, si ni siquiera un puñetazo suele acertar una rodilla, las probabilidades son aún menores. Se pregunta entonces si sería mejor apuntar al torso, pero explica que al hacerlo se perdería potencia y ni siquiera un golpe directo al estómago otorgaría ventaja. Además, cuestiona qué pasaría si la rodillada falla. Al perder el equilibrio, seguramente caería rodando, y si eso sucede, sería el final. Akita no tendría forma de escapar del agarre de un luchador, y sería golpeado una y otra vez desde arriba. El hombre pregunta si, en ese caso, todo estaría acabado. Rikudou responde que no lo sabe, y que todo depende de Akita. En ese momento, el joven reflexiona que usará las rodillas, y que logrará acertar. Declara que ese será el momento, justo cuando su oponente se lanza al ataque.